Vamos a dar paso entonces a la intervención de la profesora Lucrecia Enríquez. Es graduada en Historia de la Universidad de La Plata, doctora en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Burdeos en Francia. Se desempeña como profesora del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. Dentro de sus publicaciones destaco de la colonia, de Colonial a Nacional, la carrera eclesiástica del clero secular chileno en 1650-1810 y de la monarquía de la República Chile en América. Su conferencia versará sobre Cádiz y la independencia chilena. Les dejo con la profesora Enrique. Muchísimas gracias. No puedo dejar de decir también, ahora en el momento de partir, una gratitud especial al profesor Bonilla por invitarme a este seminario y por darme también la posibilidad de dar a conocer un momento específico de la historia de Chile. He participado otras veces en seminarios de estas características y siempre encuentro que hay un déficit de conocimiento de Chile en este contexto iberoamericano. Así que quiero invitarlos también a incorporar más esta región, porque falta mucho todavía por conocer, por comparar y por incluir. El caso chileno se inscribe también, como en el caso argentino, en el hecho de que la Constitución de Cádiz nunca se aplicó. Tampoco se enviaron, ni siquiera se votaron, diputados locales a las Cortes. A primera vista, por eso, la influencia gaditana habría sido casi nula. Así lo ha destacado la historiografía chilena, que analiza el proceso político a partir de 1810 como un proceso eminentemente local, basado en el desarrollo de la idea de independencia. Frente a esta posición, tenemos a una gran parte de la historiografía española que destaca la importancia fundamental de la Constitución de Cádiz, mensajera de una nueva libertad, como se dijo el año pasado en el Congreso de Aína, que se desarrolló en la ciudad de San Fernando. Y por eso le dan mucha importancia a su influencia en las independencias americanas. Contrastando un poco estas dos posiciones, nos preguntamos, ¿cuál fue la influencia de la Constitución gaditana en Chile? Una relectura de los acontecimientos chilenos ocurridos entre 1808 y 1814 muestra una relación mayor que la hasta ahora puesta de relieve por la historiografía chilena con el desarrollo político gaditano. Entendemos por ello no solo la Constitución, sino también las Cortes. Chile no se independizó en esta época ni estableció un gobierno republicano, pero organizó su autonomía dentro de la monarquía siguiendo las directrices de Cádiz, lo que a la larga condujo a la independencia. Las discusiones en las Cortes llegaban a través de la prensa desatada en aquella época. Muchas de las soluciones propuestas al desafío de constituir un nuevo gobierno tuvieron una contraparte o un contrapunto, usando tu expresión, que también encaja en este caso, en Chile. Por eso nuestra hipótesis de trabajo es que Cádiz proporcionó una estrategia para sustituir el gobierno de la monarquía a nivel local, contribuyendo decisivamente al despertar de la conciencia de reino, proceso de largo alcance. En esta ponencia nos limitaremos temporalmente al periodo que la historiografía chilena ha denominado Patria Vieja, 1810-1814. La independencia de Chile fue proclamada por el general Bernardo O'Higgins en 1818, mientras en la península gobernaba Fernando VII como monarca absoluto. Durante el trienio liberal, en la prensa chilena, se siguieron con atención los acontecimientos peninsulares, pero no más que ello. Durante la década de 1820
se discutieron y aprobaron y desecharon varias constituciones en las que es posible encontrar artículos que pueden atribuirse a una influencia de la Constitución gaditana, tema que no hemos considerado en este trabajo por no ser de directa implicancia con lo que vamos a analizar. Parto entonces con algunos acontecimientos para que ustedes se sitúen. En 1809, por instancia del Cabildo de Santiago, se juró la fidelidad a la Junta Central de Sevilla. La noticia de su disolución, la formación del Consejo de Regencia y la convocatoria a Cortes se supo vía Buenos Aires, junto con la formación, a raíz de estos acontecimientos, de una junta en aquella capital virreinal. También en Chile ya había grupos proclives a formar una junta, los que lograron que se convocara con este fin un cabildo abierto el 18 de septiembre. La votación del vecindario se manifestó a favor de la instalación de una junta gubernativa del Reino de Chile, que invocó en su acta fundacional el manifiesto remitido por el Consejo de Regencia en febrero de ese año, en el que se aludía al decreto de instalación de la Junta de Cádiz, que podía, comillas, servir de modelo a los pueblos que quieran elegirse un gobierno representativo. A partir de este momento, se siguió en Chile efectivamente este modelo, y en las decisiones políticas es posible encontrar similitudes con las adoptadas por las Cortes y el Consejo de Regencia. La Junta se instaló en nombre de Fernando VII y sus miembros juraron conservar el reino para ese monarca y reconocer al Supremo Consejo de Regencia, al que se remitió el acta de instalación al mismo tiempo que al virrey del Perú. Ambas autoridades reconocieron la Junta como legítima, al igual que todos los cabildos de Chile y todos los agentes de la monarquía a nivel local. Chile estaba aún dentro de la monarquía plural. El paso definitivo hacia una autonomía dentro de la monarquía debía darse en la legalidad de un congreso o cortes locales, como se las llama. Por ello, la Junta pidió al Cabildo de la ciudad de Santiago que las convocara el 13 de octubre de ese año 1810, con el fin de acordar el sistema que más conviene a su régimen o seguridad, formado por diputados elegidos que representaran a los habitantes del reino. La ciudad de Santiago logró imponer la elección de más diputados que el resto de las ciudades, constituyendo un bloque mayoritario. La fecha del comienzo de las sesiones del Congreso se fijó para el 4 de julio. A poco de instalado, 2 días después de hecho, se produjo la llegada de un buque de bandera británica, el Standard, que arribaba con la comisión del Consejo de Regencia de llevar los diputados propietarios chilenos a las Cortes, junto con el dinero recaudado en Chile como subsidio de guerra, tal como lo comunicó al Congreso. Con respecto a los caudales requeridos, este le contestó que lo poco recaudado se había usado en costear un ejército ante posibles ataques del usurpador, entiéndanse los franceses. Y con respecto a los diputados, se les dijo simplemente al comandante inglés que no se habían elegido. La mayoría de los diputados santiaguinos dentro del Congreso generó tensiones. El Congreso actuó como organismo soberano al crear autoridades políticas, contemplar la posibilidad de discutir una constitución y dictar leyes para el territorio representado, tal como la sociedad lo pedía a través de múltiples requerimientos que fueron entregados. En su interior se manifestaron además posiciones políticas divergentes. Por un lado, una mayoría moderada, compuesta sobre todo por los diputados santiaguinos, proclive a cambios paulatinos en el sistema político, monarquista, que actuaba en base y según lo indicaran las Cortes y la Regencia. Por otro lado, una minoría radical, con miembros francamente independentistas. Ambas coincidieron en que debía haber una autoridad ejecutiva, al igual que lo ocurrido en las Cortes españolas. Las del Reino de Chile aprobaron un reglamento en agosto de 1811 en el que se afirmaba que debía haber una división de poderes, pero no consideraron oportuno tomar esa medida y creaba una autoridad ejecutiva provisoria,
delimitando sus funciones y las del Congreso, de manera muy similar al reglamento sancionado por las Cortes en enero de 1811, que había sido precedido por el decreto de división de poderes de septiembre de 1810. El Ejecutivo chileno también estaba compuesto por 3 miembros y recibía como su poder, como el Consejo de Regencia, su poder por la expresa delegación del Congreso. En la composición de la autoridad ejecutiva primaron miembros de posición política moderada, lo que provocó la reacción de los más radicales que, liderados por José Miguel Carrera, dieron un golpe de Estado en septiembre de 1811. Impusieron la reducción de los diputados por Santiago, de hecho entregaron la lista de los que debían irse, y formaron una segunda junta en la ciudad de Concepción, compuesta por los radicales que se oponían a que fuera Carrera quien desde Santiago liderara ese proceso. En Santiago impusieron el grupo carrerista una nueva junta provisional de gobierno, presidida por el mismo Carrera, quien en diciembre disolvió el Congreso representativo. Justificó este hecho en que las Cortes chilenas eran nulas, porque se eligieron los diputados sin que se hiciera un censo de los habitantes. Entonces, y lo cito, cometió Chile los mismos vicios de que procede la nulidad de las Cortes españolas, que al igual que la regencia, se habían instalado ilegalmente. El preámbulo se refiere al nuevo sujeto político, la nación española, de la que se afirmaba que había vivido desgraciados sucesos que llevaron a que los pueblos recurrieran a la facultad de regirse por sí o por sus representantes, entre ellos Chile. De esta manera se justificaba la formación de una junta, sagrado asilo de su seguridad. En este reglamento se usaba el concepto de nación española como en las Cortes lo utilizaron los liberales, nuevo sujeto de la soberanía, pero que se había desintegrado por los desgraciados sucesos que habían ocurrido. Por eso Chile tenía el derecho de formar su propia junta, no de subordinarse a las autoridades centrales que se autoadjudicaban ser depositarias del gobierno de la monarquía. Además se afirmaba que el pueblo hará su constitución por medio de sus representantes, la que debía ser aceptada por Fernando VII, tal como la de la península. El artículo 5 decía expresamente que en nombre del rey gobernaría una Junta Superior Gubernativa. Se mantenía entonces la monarquía como forma de gobierno y se planteaba la protección jurídica de las personas sobre bases diferentes a las del derecho indiano. Esto es, en base a doctrinas constitucionalistas. Se establecía también la libertad de imprenta. Con este reglamento en Chile se negaba la legitimidad y la acción de las Cortes y el Consejo de Regencia para gobernar la totalidad de la monarquía por medio de la Constitución de Cádiz, según lo señalaba expresamente el artículo 5, que dice lo siguiente: ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno, y los que intentaren darles valor serán castigados como reos de Estado. Confirmando el contenido del artículo, a partir de noviembre de 1812, el Ejecutivo pasó a llamarse Junta Representativa de la Soberanía de Chile. El reglamento rigió un año y cayó en total descrédito. ¿Por qué? La forma en la que Carrera había llegado al poder, el hecho de que junto con sus seguidores impusiera una constitución no emanada de un órgano representativo, la división de la población ya instalada entre patriotas y realistas encontró un nuevo desenlace en la decisión del virrey del Perú de enviar 3 expediciones militares entre marzo de 1813 y mediados de 1814 que culminaron en la reconquista del territorio por las tropas españolas en aquel año. Mientras la guerra se desarrollaba sobre todo en el sur de Chile, una junta de corporaciones abrogaba el reglamento constitucional en octubre de 1813. Carrera, que dirigía la guerra contra España,
había delegado el poder en una nueva junta en Santiago que impulsaba la senda constitucionalista por medio de una declaración de los derechos del pueblo de Chile. En ella se apelaba a que Chile se organizara políticamente, ya que se había frustrado la posibilidad de un Congreso General de la monarquía. Cito esta Declaración de los Derechos. Por los agravios inferidos a la América, que no fue llamada con una representación proporcional a la de las provincias españolas, y poniendo por jueces a todos los pueblos de la tierra para que se examinen si en la Constitución de Cádiz ven remediado por alguna ley las privaciones comerciales, industriales y de proporcional influencia política que han padecido las Américas. Por eso Chile consideraba que estaba en la situación de que se dictase una constitución justa, liberal y permanente. Retenía el ejercicio de sus relaciones exteriores hasta que se formara un Congreso General de la Nación o de la América del Sur. Fernando VII, o quien señalara el Congreso, será reconocido por jefe constitucional de toda la nación. Finalmente, Chile formaba una nación con los pueblos españoles que se reúnan o declaren solemnemente querer reunirse al Congreso General constituido de un modo igual y libre. La Junta establecía también que para obtener la Carta de Ciudadanía había que jurar obedecer la soberanía nacional del pueblo de Chile y se pedía una declaración expresa de parte del aspirante a obtenerla de que ni la regencia, ni las Cortes, ni los pueblos de la España peninsular tenían derecho a gobernar el pueblo de Chile. Por eso se convoca un nuevo Congreso General formado por diputados elegidos que representen la soberanía nacional, el que finalmente no se reunió por el desarrollo de la guerra, aunque se llegaron a votar los diputados. En 1813, un reglamento a favor de los indios decretaba su ciudadanía y la transformación de los pueblos de indios en villas. En febrero de 1814, José Miguel Carrera y uno de sus hermanos fueron tomados prisioneros por los realistas. Este hecho y las dificultades generadas por el conflicto bélico llevaron a que una junta de corporaciones sancionara un reglamento para el gobierno provisorio, que concentraba el poder ejecutivo en un director supremo, en el que residían las facultades que había tenido la Junta del 18 de septiembre de 1810. Se borraba todo lo del medio. Gobernaba con un Senado consultivo. En abril de ese año, el Senado acordó que se celebraría un tratado de paz entre las tropas chilenas y las realistas. En dicho acuerdo, responsabilizaban a la familia Carrera de interrumpir el proceso político, disolviendo el Congreso que era fiel a Fernando VII, dando señales de independencia y provocando la llegada de las tropas realistas. Eran estos acontecimientos los que habían impulsado al pueblo de Chile a darse un gobierno análogo al de la monarquía, confiándole el poder a un director supremo con facultades análogas a las de la Junta de septiembre de 1810. El Senado proponía volver todas las cosas al estado y orden que tenían en la fecha en que se disolvió el Congreso, esto es en diciembre de 1811. Lo que implicaba el cese de toda hostilidad con las tropas virreinales y que el gobierno de Chile enviara diputados a tratar con el gobierno español el modo de conciliar los intereses. En base a este acuerdo se celebró un tratado de paz el 5 de mayo de 1814, según el cual Chile, como parte integrante de la monarquía, debía enviar diputados a las Cortes para que se sancionara la Constitución de Cádiz y reconocer por su monarca Fernando VII y la autoridad de la regencia. En tanto, la huida de la prisión española por parte de los Carrera los condujo nuevamente a Santiago. Dieron otro golpe de Estado, se derribó a la Junta Gobernante y se negó la ratificación del Tratado de Paz con las tropas virreinales. La Junta continuó con la guerra continuó con la llegada de una tercera expedición que reconquistó el territorio en octubre de 1814. Con la vuelta a poder en ese mismo año de Fernando VII, se restauraba también la monarquía absoluta en Chile. Recapitulando, ¿qué papel
jugaron las Cortes y la Constitución de Cádiz en el desarrollo del proceso político chileno a partir de 1810? Hemos destacado que en el caso chileno la mayor influencia no provino de la Constitución, sino de las Cortes, por medio del camino que trazaron para desarmar la monarquía absoluta. Con esta afirmación nos diferenciamos de gran parte de la historiografía chilena, que ha analizado el proceso a partir de 1810 como un desarrollo exclusivamente local, centrado en el devenir, el desarrollo de la idea de independencia, marcado por liderazgos, perdiendo en parte la inserción de aquellos acontecimientos en el proceso de disolución de la monarquía y de sustitución del rey absoluto, al que Chile, por tanto, también contribuyó. Cádiz fortaleció en Chile la idea de reino con derechos propios y proporcionó el marco legal para la autonomía y el autogobierno, Cortes y Junta local, y para dictar una constitución propia. Este hecho, en sí mismo revolucionario, pero dentro de la monarquía, derivó en luchas internas por el liderazgo del proceso de autonomía, las que se insertaron en las guerras emprendidas por el virrey del Perú en Sudamérica contra los insurgentes juntistas. Las sucesivas expediciones militares enviadas desde Lima buscaban un solo objetivo: que Chile aceptara la regencia y aplicara la Constitución de Cádiz. De ahí la imposición del Tratado de Paz de 1814 de retrotraer la situación al estado de 1810. En el contexto de la guerra en el propio territorio, la Constitución gaditana no era mensajera de una nueva libertad, sino de desigualdad, de una nueva sujeción a los organismos de gobierno centrales situados en la península. Cuando todo esto fue evidente, se formuló con claridad la idea de independencia y de soberanía nacional. Por eso pensamos que limitar el impacto de las Cortes a la sola influencia de la Constitución de Cádiz cierra la puerta a ver que el camino que transitaron las Cortes desarmando la monarquía absoluta fue también seguido paralelamente, tal vez en toda América, como lo ilustra el caso chileno aquí analizado. Muchas gracias. Le agradecemos entonces a la profesora Enríquez por su intervención y vamos a dar paso, que nos dio tiempo suficiente para que ustedes puedan participar en esta segunda ronda de preguntas. Yo iniciaría con una pregunta que no, que en estricto sensu yo no la quiero hacer introducirse en el campo de la química histórica y que me separe el oro de la escoria. Ya sabe usted de qué le voy a hablar, es de lo propio y lo ajeno. Dado que esta carta constitucional se haya jurado o no en América, en ninguna parte podemos decir que se aplicó en su integralidad. En parte, y esto no compromete la pregunta, en parte porque las autoridades que debían aplicarla eran monarquistas, o sea, vino una nueva constitución, pero no vino una nueva administración. O sea, los antiguos administradores tuvieron que aplicar unas disposiciones que evidentemente no los comprometían o no se sentían cómodos con ello. Inclusive el caso del Perú con el virrey Abascal, pues que la aplicó y la aplicó a medias. Y eso fue la mayoría de los casos donde se aplicó, la aplicaron a su gusto, a sus intereses, acomodada a lo que estaba sucediendo en América cuando la aplicaron. Entonces, eso generó, de todas maneras, venía arrastrando y impulsó nuevos documentos, cartas constitucionales, cartas de independencia, proclamas, que abrían puertas para unos cambios mayores o menores, según las circunstancias y los lugares,
en la América española. De esos cambios, de esas constituciones, de eso que venía ahí, podemos decir, a grosso modo, ¿no? Como decía al principio, no quiero que sea la química la que separe las cosas, porque en ciencias sociales es imposible hacerlo, imposible, pero sí una aproximación a saber en esas cartas, en esos documentos, en la misma aplicación de la Constitución donde se aplicó y en la medida en que se aplicó, qué de ello, qué de esos materiales, cuál era lo propio y cuál era lo ajeno. Arrastraban elementos de los viejos imperios indígenas, inca y azteca en América. ¿Hay algo de eso ahí? Entonces, la pregunta es, y inclusive las nuevas ideas que estaban surgiendo en América. Entonces, la pregunta es, ¿qué de novedoso hay ahí propio de América, que uno lo pueda ligar a las raíces americanas y que nos venía o de Estados Unidos o de Europa? Compartir el micrófono. Bueno, usted como buen historiador del derecho me hace una pregunta en esa línea, que yo la voy a responder siguiendo a lo que los historiadores del derecho en Chile han trabajado y estudiado, haciendo comparaciones, sobre todo Bernardino Bravo Lira, haciendo las comparaciones de los diferentes reglamentos y constituciones, todas provisionales, que se dieron a partir de este momento. O sea, el primero es el de 1812, hay otra constitución de 1818, hay otra en el 22, otra en el 23, luego una larga etapa de discusión sobre una constitución más federal que nunca se llevó a cabo, hay otra constitución en el 28 y por último la del 33, que fue la que casi sin modificaciones se rigió la República Chilena durante todo el siglo XIX. Estos historiadores lo que dicen, y van mostrándolo artículo por artículo, yo no tengo aquí sus trabajos, hablan más bien de una continuidad del derecho indiano en muchas de las medidas de estas constituciones, que de algunas de estas nuevas libertades o derechos de los individuos que sí se pueden atribuir a Cádiz, pero más bien son proclives a mostrar una continuidad con el derecho indiano. La Constitución del 18 no se manifiesta por ninguna forma de gobierno, ni por la república ni por la monarquía. Simplemente hay un gobierno nuevo, punto. Y a partir de ese momento, muchísimas discusiones sobre cómo organizar el sistema político. En la del 22 el problema es el centralismo en la autoridad del director supremo, o de esta autoridad ejecutiva que tampoco se llama presidente en ese momento. Esa constitución no fue aceptada por las provincias que se habían ya formado, Concepción y Coquimbo en el norte, y provoca la caída del gobierno de O'Higgins. La reunión de un nuevo congreso donde se discute otra constitución, una constitución moralista con fuerte influencia de las constituciones de Bolívar, que tampoco se llega a aplicar nunca. Y a partir de ahí hay un consenso político en que una figura que se denomina director supremo gobierne, y se convocan congresos, uno o dos que no pueden dictar ninguna constitución ni se ponen de acuerdo en muchos aspectos fundamentales de la organización política del Estado, hasta que, como les decía, la Constitución del 33, después de una guerra civil, aúna las voluntades políticas. Así, ¿cuánto hay de lo ajeno? ¿Cuánto hay de lo propio? Bueno, de lo indígena, nada, yo diría. Y de lo ajeno, bueno, hay una continuidad de lo que había sido propio, que era el derecho indiano. Y buscando de qué forma implantarlo con este nuevo, buscando un consenso político, porque el problema o lo que se da en Chile es el liderazgo y la división de las élites por la conducción del proceso político. Entonces, ese es el problema de fondo. Hay consensos sobre que hay que reformar el sistema, pero quién lo va a hacer y cómo y cuándo, con qué velocidad y de qué manera no
echarse encima a la aristocracia santiaguina es el problema fundamental. Hay algunos elementos de Cádiz que, bueno, por otro lado tampoco se aplicó la Constitución así tajantemente en España, por lo que yo tengo entendido y leído, en 1812. Hay muchos de los elementos de disolución del antiguo régimen que no llegaron a plasmarse tan profundamente. Entonces, muchos de esos elementos tampoco se tomaron y después paulatinamente se fueron introduciendo o se fueron discutiendo, como por ejemplo, no sé, la abolición de los mayorazgos, de los títulos nobiliarios, y eso provocó la discusión y la división interelitaria. No sé si le contesto a su pregunta. Muchas gracias. Abrimos preguntas para los asistentes. Empecemos allá, ahí tenemos tiempo. Empecemos por atrás, si quiere. Buenas tardes, muchas gracias por su charla. El caso de Chile no lo conocía, eso me gustó mucho, pero me surgió una pregunta de lo que usted estaba hablando, y es, pues, viendo lo que usted nos estaba comentando, Chile como que fue un caso especial con la Constitución de Cádiz. No te entendí. O sea, Chile es como un caso especial en Latinoamérica con la Constitución de Cádiz, o sea, la Constitución de Cádiz fue como lo influenció más que en otros países. Entonces mi pregunta es, Chile es como el país que más influenciado se ve por la Constitución de Cádiz para su formación como país independiente, como una república. No, justo quiero decir lo contrario, que no hay una influencia. O sea, la influencia es más de las Cortes que de la Constitución en cuanto al desarrollo del proceso político. Pero la Constitución como tal, el reglamento de 1812, se formuló en oposición a la Constitución. Y con una reafirmación muy fuerte de los derechos chilenos a autogobernarse dentro de la monarquía, por la desigualdad de condiciones y por no reconocer que es un reino en iguales condiciones que los otros de la monarquía. O sea, la influencia, yo te diría, no vino porque se aplica la Constitución, sino por la forma en que las Cortes fueron construyendo el proceso político. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Perdón, pero se desvió el camino. Sí. Y después, sí. Gracias a la doctora historiadora de la República de Chile. Pues yo creo que las constituciones están muy relacionadas con los términos héroes y villanos. ¿Sí? Estas constituciones, según las elabore quién y qué intereses defienda, qué clase social las que lo redactan, pues para unos serán héroes y para otros villanos en su momento, y a través de eso van a crear una controversia y entonces se van a rotar. El que pasa que era héroe pasa a ser villano y viceversa, en estas cadenas en las cuales un régimen tumba al otro. ¿Sí? Y esto de héroes y villanos es relativo en la historia, ¿no? Traigo la anécdota histórica. Hace un año, pues estimo a la doctora Catalina Ramírez, que fue secretaria de Cultura aquí en Bogotá, hace poco salió, hace un añito, y ella hizo aquí en el Museo Nacional, ella coordinó con la gente, con otras personas relacionadas, sobre una exposición de cuadros que se llamó Héroes de la Independencia de Colombia. Y dentro, cuando nos fuimos varios a la exposición, y eso estuvo como por 4 meses, y entre los cuadros pues también había un cuadro de Pablo Morillo. Entonces pues queda uno como la inquietud si Pablo Morillo fue un héroe de la independencia de Colombia, ¿sí? Porque pues tal vez para los españoles sí era héroe, pero para los criollos y los latinos no era héroe, ¿sí? Entonces, en esto también viene la inquietud de que me gustaría que la doctora me ampliara un poquito sobre el reglamento de los que aludía en su conferencia, el reglamento de los indios. Mi pregunta es, ¿allí se escuchó y se tuvo en cuenta los derechos de los indios o se tomó la subyugación de los indios
En el caso concreto de la cultura mapuche, que hasta nuestros días se está reclamando allá tierras, y creo que tiene un conflicto social todavía fuerte allá en Chile frente al Estado chileno, pues digamos, porque eso no sé cómo lo llame, ¿no? Porque ellos están reclamando también sus tierras y el derecho, que creo, no sé si en la constitución de esa época lo estuvieron en cuenta y les escucharon su voz o los subyugaron. Bueno, el problema actual de los mapuches y el Estado chileno no arranca en este momento que estamos hablando ahora, sino más bien en a fines del siglo XIX, con lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, y la incorporación definitiva de todo ese territorio al Estado chileno. Lo que ocurrió en este momento inicial fue que tanto la Junta de Santiago como esta segunda Junta que se formó en Concepción enviaron emisarios para informar a los indios sobre lo que estaba ocurriendo y sumarlos, ese era el objetivo, al proceso político que los criollos llevaban adelante. Inicialmente, los indios comprometieron su apoyo a la causa patriota porque se seguía dentro de la monarquía y estos gobiernos se decían que eran en nombre de Fernando VII. Pero cuando llegaron las tropas españolas buscaron el apoyo indígena también y la alianza con los indios. Y ya el gobierno de Carrera había tomado algunas medidas y hecho algunas declaraciones que no convencieron a los indios sobre su futuro dentro del Estado chileno. Por ejemplo, el hecho de que se incorporaba el territorio del sur a este nuevo Estado y pasaban a ser parte de un nuevo organismo político, dentro del cual iban a tener obligaciones y derechos como todos. Y se optó, los caciques indígenas, los líderes, optaron por apoyar la causa española, para mantener esta autonomía, porque tenían más posibilidades de definir su propio gobierno y ser autónomos, vivir como habían vivido hasta ese momento, permaneciendo dentro de la monarquía y apoyando la causa realista, que la causa patriota. Y eso fue para la causa patriota muy complicado porque evidentemente el apoyo indígena en todo el sur de Chile con los españoles fue fundamental para que la guerra terminara en una victoria de las expediciones virreinales. De todas formas, hubo medidas que se tomaron para incorporarlos al proceso político. Uno fue esta declaración de que todos eran ciudadanos. Una declaración que ya en 1813, en plena guerra, no tuvo ninguna influencia no fue tomada de ninguna forma en especial por los mapuches. Y también está la otra realidad, por un lado son los indios en el sur, pero también los que están viviendo en el territorio, en los pueblos de indios, que ya durante las últimas décadas del gobierno español se había tendido a disolverlos. ¿Por qué? Porque, según dicen las fuentes, estaban prácticamente vacíos. O sea, los indios que vivían en los pueblos eran los que podían ser censados, ser tributarios, etc. Entonces dicen las fuentes, habían abandonado sus territorios. Entonces lo que se quiere en este momento, pero no se llega a implementar, es declarar que ya los pueblos de indios no van a existir más y que esas tierras, algunas sean vendidas y otras entregadas a los descendientes de los indios que las habían poseído para que fueran trabajadas y se convirtieran en propiedad privada. Pero eso fue en el 13, no se llegó a implementar por la guerra con las tropas virreinales, y después se retomó a partir de 1820 con el mismo fin, pero aparentemente quedaron pocos pueblos, no eran muchos los que había, la población se había mestizado, pero no es un tema tan estudiado, el final
real de estos pueblos de indios, cómo todo el proceso se desarrolló. El enfrentamiento entre el Estado chileno independiente a partir del 18 y los indios continuó. Fueron claves también en el mantenimiento de la guerra en el sur de Chile, y paulatinamente, a partir de 1823-24, algunos de los caciques, con algunos de ellos se pudo ir negociando condiciones de paz, y ya se tendieron las primeras líneas de una pacificación que no llegó en forma tan definitiva. Ahí había una alianza entre guerrillas españolas e indios que perduró prácticamente hasta 1832, con los famosos hermanos Pincheira, que además de luchar contra el Estado chileno hacían sus negocios bien espectaculares, de intercambio de ganado desde Buenos Aires hasta Chile. Intercambio, por decirlo positivamente, porque era un robo, en definitiva. Pero en este momento inicial se llegó a una cierta pacificación o a una incorporación del territorio, pero no se resolvió el problema indígena. Y de hecho siguió durante todo el siglo XIX. Vamos a recibir 3 preguntas más, pero antes yo quisiera hacerles una recomendación que debía de haberla hecho desde el principio, en la cual me incluyo yo directamente, porque creo que soy un citador de ese tipo de preguntas demasiado largas a veces. Les solicito que tratemos de hacerlo lo más concreto posible y que no editorialicemos nuestras preguntas, y yo me incluyo y soy el primero en prometerles reacomodarse a esta exposición. Bueno, vamos aquí adelante, hay dos preguntas y quedaría después allá y cerramos el ciclo de la tarde con esas 3 preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy sencillo. Tanto la exposición del Río de la Plata como la de Chile, no escuchamos cuál era la posición de la Iglesia Católica en esos momentos que hablan ustedes de la aportes o no de la pena. ¿Aportes o no de qué? De la pena. Bueno, es un tema que yo no incluí por el tiempo, en definitiva. Ahora, una posición oficial de la Iglesia como tal no la tenemos en este momento. Tenemos que pensar que es una Iglesia que no es una institución como la conocemos hoy y que se manifiesta con una opinión ante cada circunstancia. Lo que tenemos es posición del clero, de los obispos, de las órdenes religiosas y del clero secular, cada uno por su lado. En Chile había un solo obispo propietario al momento de 1810, que era un español de Córdoba y que fue fue realista, y lo hizo públicamente. Y eso radicalizó más la posición del clero entre los que estaban a favor de los patriotas o no. La influencia que se ve o la conexión que se ve con Cádiz es en cuanto a la aparición de estas doctrinas episcopalistas de origen galicano, jansenista, de formación de una iglesia con un gobierno local, encabezada por el obispo, distanciándose de la iglesia romana. También en un contexto político muy particular, porque el Papa estaba prisionero y había que buscar una legalidad, una forma de que la jurisdicción política y también la jurisdicción eclesiástica pudieran funcionar y pudieran seguir teniendo una autoridad a nivel local. Entonces estas doctrinas de concentrar la autoridad y el gobierno de la Iglesia con el obispo como cabeza aparecen fuertemente, por lo menos en Chile, en esta época. Incluso aplicando la teoría de la retroversión de la soberanía. También, si el Papa está cautivo, vuelve la soberanía a nivel local en el obispo, la soberanía del gobierno de la Iglesia. No sé si con eso te respondo.
resuelto dos preguntas cuando habló del proceso por el cual la Junta chilena de septiembre se remitió para legitimarse a las instrucciones de la Junta de Cádiz, que existió alguna influencia de las juntas latinoamericanas previas que fallidas o exitosas ya habían ocurrido antes, es decir, el intento de Cuba en México, la Junta Reprimida de Quito, las juntas exitosas de Caracas, Buenos Aires, Santa Fe, de Bogotá. Esa es una pregunta, y otra pregunta es básicamente, me parece bastante interesante el tema que usted dice de que Carrera adujo ilegitimidad del primer congreso por no haber existido un censo. Eso quiere decir eso, que Carrera estaba impulsando un estilo de representación moderna, por así decirlo, basada en población, basada simplemente en números de población y no en la organización antigua de cabildos representando ciudades, repúblicas. Esas serían las dos preguntas. Gracias. Recuérdame la primera pregunta. La primera pregunta, si hubo alguna influencia de las juntas previas. Sí. Bueno, un poco lo dije, pero al pasar, sí hay influencia. La noticia de la disolución de la Junta Central de Sevilla llega a Santiago vía Buenos Aires, junto con la noticia de que se formó la primera Junta de Gobierno del 25 de mayo. Así que esas dos cosas influyen decisivamente para que el grupo juntista tome la decisión de impulsar el mismo camino más concretamente en Santiago, sin duda. Lo que pasa es que lo que yo percibo en la historia chilena es una permanente necesidad de legitimar jurídicamente todos los actos políticos. Entonces hay que buscar la ley que permita justificarlos siempre. Y en ese sentido, además de las 7 partidas que se desempolvaron, también se remitió a toda la documentación, a todos los decretos que llegaban desde España. Pienso que también era para tranquilizar en ese momento a los que no estaban tan convencidos de que el proceso se podía llevar a cabo legalmente. Entonces, bueno, si las Cortes lo dicen, ¿cómo no vamos a hacer una junta local? Si nos proponen que emulemos a la de Cádiz si queremos tener un gobierno representativo, entonces, ¿cómo no va a ser posible? Y de hecho, hasta este obispo que comentaba recién firmó la adhesión a la Junta del 18 de septiembre. O sea, todos los que después fueron contrarios al proceso político, como se fue desarrollando, estuvieron de acuerdo en que era necesario, bueno, no todos, pero los agentes del rey estuvieron de acuerdo en que era necesario un gobierno propio, con una fuerte también opinión nacida de una posible invasión francesa a través de los agentes de la monarquía que no habían sido leales a Fernando VII. Esa es la primera. Y la segunda pregunta, perdón que me la olvido. La segunda pregunta es si cuando Carrera aduce que el primer congreso no es legítimo por no haber hecho un censo, esa es una idea de representación numérica, solo numérica, no en base a ciudades con cabildos, etcétera, sino en base a población. Lo que pasa, más que nada, el problema ahí es que Santiago había impuesto más diputados. Entonces, que eran de una posición política más moderada. Entonces, de esa manera, la posición que él tenía y los radicales que eran más tendientes a una constitución y hablaban de república, no tenían forma de que esa posición propia fuera ganada dentro de un congreso formado con ese tipo de diputados impuestos por la ciudad de Santiago. Esa es la razón. Yo no te diría, mira, uno encuentra en estas figuras políticas avances y retrocesos, no siempre un avance lineal hacia la modernidad. Y la situación política es muy compleja, entonces también a veces son más avanzados, a veces vuelven hacia atrás. Entonces es difícil decir siempre de forma total que son siempre independentistas. El mismo Carrera jugó con eso. Su padre, que era miembro del Cabildo y de la Junta de Gobierno, estaba apoyado por los sectores monarquistas, él se apoyó en ellos en algún momento. Fue un político muy hábil que logró manejar muchas situaciones.
Sí, allá. Y les informo que como las expositoras fueron tan cumplidas con el tiempo, podemos disponer de algunos minutos más para otras preguntas después de la que termine la niña que está allá. Si algunos tienen, vayan de una vez preparando sus preguntas, porque tenemos tiempo para que ellas las respondan. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, dado que el proceso en Chile es un proceso pues como complejo y diferente con respecto a los otros procesos que hemos visto, mi pregunta es, ya en 1818, ¿en qué recae la soberanía? Porque como que no me queda bien claro en la exposición eso. Bueno, en el 18 se declara la independencia. Una independencia que viene muy marcada por el ejército de los Andes, una independencia que llega desde afuera, aunque existían estos grupos independentistas. Y ahí la soberanía recae en la nación chilena. O sea, O'Higgins declara la independencia, aunque el proceso político previo a la reconquista española lo desarrolla en esa línea claramente Carrera. Pero no se produce un retroceso en lo que legalmente se había establecido en esa primera patria o patria vieja, sino que sobre lo que había se construye. Entonces, en ese sentido, parece que hay una discusión histórica, concreta también de la época a la que yo no hice tanta referencia, porque si no uno puede dar un curso entero, una discusión entre carreristas o higginistas, quién fue el que realmente condujo a la República, a la independencia, y una pelea interelitaria y entre ciudades, Concepción, Santiago, muy fuerte. Pero O'Higgins construye sobre lo que Carrera había determinado. Eso se ve en muchos campos, en muchos aspectos. Bueno, aquí hay otra pregunta. Aquí adelante. En aras de una mayor comprensión de la conferencia, al comienzo se dice que fue nula la influencia de la Constitución de Cádiz, que no aplicó, pero en el desarrollo del proceso chileno se habla que el espíritu de las constituciones contiene el espíritu de Cádiz, como en primera instancia conciliar ese concepto. Y segundo, creo que en la primera o en la segunda constitución se ven claramente dos posiciones. Una posición que habla de un cambio paulatino, de la autonomía dentro del concepto monárquico, etc. Y otro radical. En últimas, ¿cuál de los dos conceptos fue el que triunfó en Chile? A ver, yo lo que quiero separar es cortes de constitución, y el camino político de las cortes tuvo un contrapunto en el proceso político chileno, pero la Constitución no se aplicó, de hecho, sino que se decretó una Constitución propia, que aunque es monárquica, también dice claramente que no se aceptan ninguna ley, nada que provenga de una autoridad externa al reino. Entonces, lo que el proceso provocó fue la definición de la autonomía y del gobierno local. Podemos hablar de algunos otros elementos de Cádiz en las constituciones posteriores, pero eso no significa que haya habido una influencia tan directa de la Constitución. Lo que yo quiero rescatar es cómo frente al proceso de Cádiz, que para mí es importante destacar Cortes también, todo lo que se va discutiendo y cómo se van generando las autoridades, la división de poderes, cómo frente a eso se va desarrollando el proceso político, no solamente como un desarrollo de una junta local, que es lo que se ha acentuado hasta ahora,
que no podemos entender ese desarrollo político de la Junta local como algo solo en sí mismo, sino que también está mirando y está definiéndose frente a lo que está pasando en las Cortes de Cádiz. Esa es mi posición. Hasta ahora la historiografía chilena no había considerado para nada la influencia, justamente porque no se juró el Consejo de Regencia, bueno, sí en 1810 inicialmente, pero después con la radicalización del proceso, claramente hubo una definición de que no había una dependencia de las autoridades españolas. Y esa división entre moderados y radicales se da en el Congreso de 1811. Ahí hay un grupo mayoritariamente marcado por la ciudad de Santiago que quiere evolucionar más pausadamente dentro de la situación, y el grupo más radical que busca ya un camino hacia una separación política, pero es minoritario. Dos cositas antes de darle la palabra ya atrás. La profesora Enríquez se nos está secando, literalmente. Entonces yo les propongo que pueden abrir preguntas para la profesora también, pero yo voy a hacer una pregunta antes de la suya, si usted me lo permite, para terminar de dejarla como el desierto de Atacama. Pero eso es mirar todas sus propias leyes, porque se supone que una por otra. Maneja el micrófono y maneja la forma. Claro, es el poder del micrófono. Ustedes saben cómo es la cosa. Sí. Bueno, entonces, sí. Pero comparto que se le pueden hacer preguntas a Sí, pero una es con el tema de Chile. Chile es un caso bastante particular en esto de la relación con la Constitución de 1812, y uno entendería ahí que los chilenos no quisieron elegir diputados. Le dijeron al taxi que le mandaron de España que lo perdían porque ahí no iban a montar a los diputados, y que la plata que tenían para contribuir a la guerra se la han gastado. Entonces, y ahí eso cae en un ambiente que desde 1808 había un vacío de poder, porque ni las juntas ni las cortes lograron engranar en América. No hay rey, o el rey era espúreo, caso de José Bonaparte. Entonces ahí vemos que hay una coyuntura que los chilenos la aprovechan, y se dan un aceleramiento de las contradicciones que venían sufriendo todos los países internamente entre los propios patriotas, digamos. Aquí lo vivimos con la patria boba. En muchos países volteamos los ojos y terminamos peleando entre nosotros, y el gran enemigo, que era la España, lo dejamos de lado. Entonces, Chile no se escapa a esas circunstancias, pero vemos ahí que aparentemente en el fondo de todo esto hay como una idea flotando, y es que los chilenos aprovecharon esa coyuntura. Yo lo que le pregunto es qué grado de conciencia tuvieron los chilenos para aprovechar esa coyuntura y profundizar el desconocimiento de las autoridades monárquicas, fortalecer las autonomías y las independencias locales, y posteriormente llegar a la independencia. ¿Hay una cadena lógica de pensamiento ahí, o simplemente fueron coyunturas que se dieron y la independencia llegó ahí, revuelta entre muchos procesos, pero sin que fuera pensada inicialmente como tal? Porque uno podría imaginar que toda esa actitud de los chilenos de no nombrar diputados, de no recoger la plata, de desconocer todas estas cosas, iba más allá de una cuestión eminentemente coyuntural y de corto plazo, y estaban mirando un poco más a largo plazo, y había razones para que así esto pudiera haber sucedido. No sé si eso es una hipótesis válida dentro de la historiografía
contemporánea chilena o es un elemento que el carácter de yo no ser un iniciado en el tema me lleva a plantear este tipo de preguntas. Bueno, hubo muchas posiciones. La independencia no se declara sino hasta 1818. No fue en este contexto. Ahora, que el rey estaba prisionero, que había enviado franceses a las diferentes posiciones españolas para buscar una forma de incorporarse al proceso español, que algunos ya piensan en una separación, que otros piensan en un gobierno donde se expresen los puntos de vista americanos. Está todo eso flotando en el aire. Entonces, la autonomía dentro de la monarquía que se va definiendo paulatinamente, lo que significa es que haya igualdad de condiciones entre los reinos, que haya igualdades comerciales. Eso es lo que algunos buscan y que son en parte estos moderados iniciales. Otros dicen ese camino dentro de la monarquía es imposible. Lo que necesitamos es la separación. Son los menos, pero son los que dan el golpe de Estado en 1811 y que imponen entonces su posición política, que atrae a las tropas virreinales en la medida en que el reglamento de 1812, aunque dice que se conserva la monarquía y es en nombre de Fernando VII, tampoco se reconocen las autoridades o los decretos que emanen desde las Cortes españolas. Entonces, un rey que gobierne, pero en el reino, o una autoridad que gobierne en el reino, una autonomía. No es todo blanco y negro, es una época donde todo se discute y donde se van variando las situaciones. Y la guerra de 1813 radicaliza y cambia las posiciones políticas y algunos que eran más avanzados retroceden después. Bueno, superada la insurrección que me metí con las expositoras por la pregunta atravesada en el camino, le doy la palabra